Edad Media no fue solo un mundo estático, donde señores y vasallos conocían su lugar en el mundo. Fue el tiempo en que el hombre comenzó a caminar buscando ese lugar en el mundo. El camino podía llevar toda la vida de un hombre y podía acabar con la vida de un hombre. Se podían encontrar la paz o la espada, la tumba o un tesoro invisible. Hubo muchos caminos célebres y cada uno con sus peregrinos, pero ninguno hacía el camino al andar como el de Compostela. Miles de peregrinos llegaban cada día a la ciudad del apóstol desde todos los rincones de la cristiandad. El camino era mágico, sin importar mucho si Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo y de Salomé, una de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, llegó a peregrinar en España, o si los restos del apóstol eran auténticos. Gracias a Santiago, la cristiandad tuvo una figura que unía a todos en la lucha contra el Islam, y la antigua Hispania se convirtió en uno de los centros espirituales de Occidente. Vamos al lado del mar, por una costa hermosa y tentadora, acantilados esculpidos por la fuerza sobrenatural de las olas, playas solitarias, rías donde los animales y las plantas todavía se maravillan de la vida. Las dunas de Liengres son las más altas de España. En su parque natural, entre la ría de Mogro, la desembocadura del Pas y el mar, se encuentra el sistema más importante y extenso del litoral cantábrico. Es hija y madre de la literatura. Aquí halló Pereda el escenario para su novela La Puchera, y en Cortiguera Amós de Escalante el de su Ave María Estella. Pero sobre todo aquí estuvo la casa solariega de Calderón de la Barca. Los de la Barca eran nada menos que los dueños de la embarcación que pasaba a los peregrinos de un lado a otro para salvar las casi siempre peligrosas aguas del río. Algunos peregrinos fueron acogidos en su casona medieval, y la leyenda y Amós de Escalante afirman que uno de ellos fue San Francisco de Asís cuando peregrinó a Compostela. Dice Jean-Paul Sartre que Santillana es una reliquia de la vida del hombre, y añade Ortega y Gasset que es una villa hecha para que se reciten décimas sin parar. El pueblo dice que Santillana del Mar es la ciudad de las tres mentiras, pues ni es santa, ni es llana, ni está al lado del mar. Pero las verdades de Santillana son sus magníficos palacios, torres, casones, huertos y corrales, nacidos al amparo del Camino de Santiago, que le valieron ser declarada en 1889 Monumento Histórico Artístico. A los peregrinos del siglo X que la visitan por vez primera, según los libros de regla del monasterio, les seguirán a mediados del siglo XIX los peregrinos de la alta sociedad madrileña que veranean aquí, restaurando sus magníficos palacios, y hoy en día peregrinos de todas las partes del mundo en busca de este poema en piedra. Mentiras, verdades y prodigios que comenzaron cuando durante la Reconquista y tras la repoblación de Alfonso VIII
un grupo de monjes procedentes de Asia Menor fundó un pequeño cenobio para custodiar las reliquias de una santa llamada Juliana, que había sido martirizada en aquellas tierras durante las persecuciones de Diocleciano. A la villa que creció en torno al templo se le llama Santa Illana Venida del Mar, que luego sería Santillana del Mar. Parada, hogar y milagro en el corazón del peregrino. Y a 2 kilómetros escasos de Santillana, una de las maravillas no solo del camino, sino de la humanidad. La cueva de Altamira, el yacimiento prehistórico más importante del mundo. Aquí pintó el primer artista de la historia, y sin duda uno de los más grandes. Dicen que Picasso, al ver las pinturas, exclamó: después de esto, todo es decadencia. Contemplando los bisontes de hace 12.000 años y los caballos de más de 15.000, se siente el orgullo de ser hombres, de pertenecer a la especie humana, a la cadena inmensa de generaciones que soportaron tantos peligrosos inviernos para llegar hasta aquí. Para conocer la vida de nuestros antepasados y de la cueva, se levanta, o más bien se esconde, un espléndido museo. Dicen los que saben que el más importante del mundo, dedicado a la prehistoria. Dos siluetas blancas ponen el acento al verde, el monasterio de Santa María de Viaceli y a su lado la iglesia de San Pedro Advíncula. En Cobreces, el monasterio es fruto del testamento del último miembro de la familia de los Quirós. Aquí, los religiosos trapenses, originarios de Francia, se dedicaron a la enseñanza de las técnicas agrícolas. Ya espera la Comillas de los Marqueses, villa de los arzobispos, pues 5 hijos de este lugar llegaron a ser ilustres prelados. Atraídos por sus hermosas playas, a finales del siglo XIX, Alfonso XII y su corte eligieron Comillas como lugar de veraneo y la villa monumental, noble y aristocrática, deslumbró al mundo por un tiempo. Un indiano y mecenas, Antonio López y López, nombrado marqués de Comillas por Alfonso XII, utilizó su fortuna para convertir su ciudad natal en un auténtico tesoro del modernismo, respetando y sabiendo conservar todo el encanto rural de esta tierra de tierras y labradores. Marismas de Ollambre, la costa guarda el secreto de rías, dunas, bosques, praderías, marismas y playas.
dibujan las líneas del castillo, la iglesia y los restos de la muralla de San Vicente de la Barquera. Aquí llegó Carlos V, un 29 de septiembre de 1517, para permanecer 14 días en el convento franciscano de San Luis. Y aquí contempló por vez primera el futuro emperador una corrida de toros a la portuguesa. El palacio de la familia Corro y la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles se acomodan bajo la protección del castillo y la muralla, que fueran defensa inexpugnable para normandos y vikingos. El puente de la Maza, que llegó a contar con 32 arcos y fue considerado como uno de los más grandes del reino, permite el acceso a la Barquera y su santuario, la Virgen que dio nombre a San Vicente. Baja el río Deva de los nada lejanos picos de Europa, y al desembocar le llaman Tina Mayor por convertirse en ría. En este lugar se unen y se separan las Asturias de Santillana y las Asturias de Oviedo, hoy en día Asturias y Cantabria. Frente al mar se suceden pueblos, colinas, bosques, pequeñas ensenadas, escarpados acantilados, islas, islotes y playas de blanca arena. Así hasta llegar a Llanes, que conserva murallas, hermosos palacios, capillas y documentos que hablan de incursiones vikingas, y sobre todo se conserva a sí mismo en el corazón del caminante desde que ve el Santo Cristo del Camino. Y para recordar, creó Agustín Ibarrola en la bocana del puerto una fiesta de color que él llamó Los Cubos de la Memoria. Para algunos, el más bello paseo marítimo del mundo no está pavimentado de mármol, sino de la hierba verde del Paseo de San Pedro en Llanes. Cuando un río se hace amante del mar, nacen milagros como Ribadesella. Desde antiguo, los peregrinos llegan por la antigua calle Mayor a la plaza de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, edificada sobre el primitivo templo románico, en cuyos aledaños se ubicaba el Hospital de San Sebastián. Hace miles de años, un genial pintor desconocido escondió para siempre los caballos que galopaban por las suaves colinas en el corazón de la tierra, en la cercana cueva de Tito Bustillo, la más importante manifestación del arte paleolítico en Asturias. Los peregrinos de hoy no solo llegan a pie, sino muchas veces en piragua, como los que acuden a la gran romería del Sella, la fiesta donde una vez al año las aguas del río se convierten en fiesta.
lastres es un don del mar, un regalo de las ballenas. Con la grasa de estos cetáceos se percibió la belleza de las casas asomadas peligrosamente a las olas y se alimentó la lámpara de la Catedral de Oviedo. De Gante, cuando todavía no era Carlos I el rey, ni mucho menos Carlos V el emperador, vio tierra española por vez primera el viernes 18 de septiembre de 1517. El desembarco fue un día más tarde, probablemente en Puente Huetes, en Villaviciosa. Villaviciosa se jacta así, con razones, de ser el punto de partida de un viaje que ganó un imperio. La verdad es que nunca se había acercado por aquellos parajes una flota de tal apariencia y riqueza. Los lugareños sospecharon que los forasteros fueran piratas o invasores y sigilosamente se fueron aproximando a los que desembarcaban para buscar algún signo que les indicara si llegaban como amigos o enemigos. La viciosa villa es un líquido mítico y dorado, el agrio vino de las manzanas, el hidromiel de los dioses asturianos. Por las venas de Asturias corren mineral y sidra. En el rincón más remoto, una fiesta has de encontrar. No te faltará la sidra, tampoco con quién bailar. Algunos opinan que el histórico desembarco tuvo lugar en Tazones, aunque, como escribe el profesor Juan Uría, lo que desde luego podemos afirmar sin duda alguna es que si no fue este pequeño pueblo de pescadores el primer pueblo español en el que don Carlos puso los pies, puede en cambio jactarse de haber sido el primero en el que puso los ojos. Y a fe que merece la pena posar los ojos en las bellezas agrestes de Tazones. Se hace necesario un alto en el camino para mirar al cielo desde el conventín, el prerrománico monasterio de San Salvador de Valdedios. Dicen que va bajo el mar. Por eso los pescadores oyen el grisú explotar. Y es que, como dice la canción de José León del Estal, el Gijón de hoy es fruto de los amores del carbón y el mar. Igual que reparte su corazón entre el puerto del Musel y la playa de San Lorenzo. Entre el barrio pesquero de Cimadevilla y el aristocrático viaje al glamour de Somió. El Musel satisfizo el ansia de los ilustrados de un puerto carguero que brindara la posibilidad a Asturias de exportar a gran escala su carbón y su producción industrial. El sueño se cumplió en la patria del más grande ilustrado español, Melchor Gaspar de Jovellanos, quien intuyó el Gijón que después cantó Gerardo Diego, Villa noble y del carbón.
Gijón, el de Espumas, que va del Cerro de Santa Catalina a la playa de San Lorenzo, se bañó una reina, Isabel II, convirtiendo la ciudad en meca del descanso estival de las elegantes, en el circuito decimonónico del veraneo del norte, ese otro peregrinaje que vino tras el Camino de Santiago. Y el hombre le ha hecho un regalo al mar y a sí mismo en el elogio del horizonte de Chillida, la puerta mística para entrar al Gijón de los siglos. Estrabón y Plinio narraron la historia de los primeros moradores astures, y más tarde, las crónicas altomedievales narran el amor apasionado entre Munuza, gobernador musulmán y compañero de Tarik, y Dosinda, la hermana de Pelayo, ante la ira del noble godo. A partir de aquellos amores, la Reconquista, además de razones de Estado, escondió razones más íntimas. La esencia de Gijón bien podría comenzar en la Campa de Torres, desde la cual fue creciendo hasta llegar a ser hoy en día la ciudad más populosa de Asturias. Una ciudad transparente donde se descubren las huellas de sus moradores: pescadores, cigarreras, artesanos, mineros, trabajadores llegados de acá y de allá. Juan Cueto, vecino de Gijón, pero ciudadano del mundo, dice que todos los caminos del país astur conducen a Oviedo, y desde Oviedo es posible acceder a los 4 costados regionales. Oviedo fue clave en el Camino del Norte, que dicen que fue el de los iniciados. Tal vez por eso, ya decían los peregrinos medievales: el que va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y deja al Señor. Para algunos era una estación más del camino, pero para muchos fue la verdadera meta, como para Fernando II de León o Alfonso XI de Castilla. La catedral esconde los secretos en piedra mejor guardados del camino y muchas sorpresas. Pero su gran tesoro es su Cámara Santa, donde con el Arca Santa, la Cruz de los Ángeles y la de la Victoria se guardan los orígenes de la monarquía asturiana, que son los orígenes de los reyes de España y de España misma. La ciudad de la Regenta tiene mucho que ver y mucho de qué presumir. Por supuesto, de historia y de literatura, de revueltas y alguna vez de revoluciones, de universidad, de parques, de teatro, de ópera y catedral literaria, de tertulia de café, donde se arregla el mundo y a veces el universo, y sobre todo, de los premios Príncipe de Asturias, que cada año acercan a la capital de los Astures
la flor innata de la ciencia, la literatura y el pensamiento. Los carballones, llamados así en honor de un milenario árbol sagrado, talado en aras del progreso, nunca pudieron reprimir su innata socarronería y buen humor. Y así narra en verso Luis de Tapia. En Oviedo, cuando alguno por su abolengo o su prez presumía inoportuno de mal fundada altivez, la turba de gente nueva decía de tal truán: hay que llevarlo a que beba en el caño del fontán. Porque en este recuperado monumento solo se puede beber arrodillándose, mal que le pese a los soberbios. Liberada del telescopio inquisidor del magistral, la ciudad disfruta de la belleza del fantasma de Ana Ozores y de la suya propia. El escenario de la mejor novela española del siglo XIX es hoy un laberinto de deleites entre palacios, mansiones, conventos donde monjas de voz clara cantan a lo que no ven. Calles de ayer, avenidas de hoy, sueños de mañana. En la parte baja del Oviedín del alma del cronista oficial Manolo Abello está la iglesia de Santullano de los Prados, la obra cumbre del reinado de Alfonso II, del que se dice que llevó una vida llena de gloria, casta, púdica, sobria e inmaculada. Aunque los escépticos, que nunca faltan por aquí, al escuchar estas palabras añaden que debió ser algo aburrida. Aunque aburrirse en Oviedo es imposible, y si se llegase al hastío, los monumentos del Naranco esperan en la colina ciclista que domina la ciudad. Uno de los más bellos edificios del prerrománico asturiano, si no el que más, es el Palacio de Recreo y Caza que Ramiro I, al que las crónicas llaman Vara de Justicia, mandó levantar en los terrenos de la ladera sur del monte, Santa María del Naranco. Cerca construyó una iglesia que es una oración de piedra, San Miguel de Lillo. Fue desde aquí donde el rey se despidió de este mundo, sin dejar de mirar a Oviedo, y es que es difícil despedirse de Oviedo, y más, poder olvidarlo. Sigue la ruta de la costa a través de Candás y Luanco. Luego el mar llega hasta la villa costera más antigua del camino, pues se fundó en el año 1100. Es la patria chica de don Armando Palacio Valdés. Al llegar a Avilés, el peregrino podía reponer fuerzas en el antiguo hospital de la calle Rivero. No importa si había llegado por tierra o por mar, como llegaban muchos que a veces se quedaban. No en vano en el puerto de Avilés finalizaban las singaduras de muchos barcos peregrinos, en unos tiempos en los que la ruta más segura y más rápida eran las autopistas del mar. De Avilés se ha partido para intentar conquistar el mundo, y alguno lo consiguió, como Pedro Menéndez Valdés, el adelantado,
que si no conquistó el mundo, sí una parte, la Florida, donde fundó la ciudad de San Agustín. Otros avilesinos conquistaron el mundo de otras maneras, como Juan Carreño de Miranda, pintor de cámara de Carlos II, que retrató como nadie la vida en la corte del rey hechizado. Hay un Avilés de ría y mar y un Avilés imaginario, donde vivieron las Marta y María de Palacio Valdés. Las dos mujeres amigas de Cristo simbolizaron el carácter dual avilesino. Una de ellas representa el Avilés del pasado, dormido en sus callecitas y sus plazas recoletas, el viejo Avilés, el de los entrañables e históricos barrios de Sabugo y Galiana. La otra, la realista, representa el Avilés moderno e industrial. Hubo todavía otro Avilés inédito, el Avilés ballenero. Y cuentan que en el exterior de la iglesia vieja de Sabugo, Santo Tomás, del siglo XII, se celebraba la reunión llamada Mesa de Mareantes para trazar los planes de pesca. El peregrino llega ahora a las tierras del concejo de Soto del Barco, cuyo nombre le viene de la barca que a los pies del castillo de San Martín comunicaba las dos orillas del carbonero río Nalón. Nadie sabe dónde habitan las hadas, pero las shanas, las bellísimas mujeres de agua que pueblan Asturias, prefieren sin duda las sendas del litoral. Ellas acompañaban, quizá invisibles y paganas, al peregrino, que sentía en su compañía emociones extrañas al caminar. Encantamiento, aparece un pueblo colgado sobre el mar. Es Cudillero, el pueblo más pesquero de Asturias. Cuentan muchas cosas de su nombre, pero no todos están de acuerdo, porque aquí pocos están de acuerdo con nada, pues para eso tienen los pisuetos encanto y carácter que derrochar y personalidad para capear todos los temporales. Cudillero se convirtió en un famoso centro pesquero cuando en el siglo XV solicitó el privilegio del alfolí, petición que nunca fue atendida, pero ya se sabe que el que calla otorga. Y la sal de la vida quedó derramada en las escarpaduras de este pueblo que pesca no solo peces, sino los corazones de los viajeros. Y es que las callejuelas de la villa Pisueta están encantadas. Por ellas deambula el diañu, un pequeño demonio con forma humana y curioso sentido del humor. Este diablillo tiene escondido el tesoro de los moros en algún lugar de la comarca y le gusta hacerse ver con figura de buena moza y patas de cabra. Los de Cudillero, que no le tienen miedo ni a él ni a nada, pero sí respeto, le dicen así para conjurarlo: si sos el diaño de ti arreniego del demonio, arreniego de los costrosos del infierno. Pueblo de marineros, su solitario y romántico faro vio cómo sus hombres partieron tantas veces, sin miedo, para el cerco de Gibraltar, las campañas de conquista de Sevilla o la Florida, o rumbo a lejanos mares y tierras.
Ortega dijo que somos al mismo tiempo cada valle y la suma de todos ellos, y el peregrino acaba siendo la suma de todos sus pasos. Menos mal que en tierras de Cudillero, allá por Soto de Luiña, existe aún uno de los pocos hospitales de peregrinos que quedan en la ruta jacobea. El edificio actual es una construcción de 1713 de estilo barroco asturiano que reproduce el modelo de la casa noble rural. El Cabo Vidio es un privilegiado mirador que se eleva 100 metros por encima del mar. El viento golpea aquí con furia en los días de tormenta. Luarca, la villa blanca de esta costa verde, tiene el cementerio más hermoso del mundo, donde mirando al mar descansa su ilustre hijo Severo Ochoa, Premio Nobel de Medicina. Luarca no se doblegó nunca, soportó los ataques de los vikingos y de los ingleses, y sus marineros y pescadores surcaron los fríos mares del norte hasta Irlanda, hasta Terranova y Flandes, en busca del bonito, la merluza y la ballena. El río Negro, como un cuchillo de agua, parte la villa en dos. Hay 7 puentes para cruzar de una a otra parte. El del Beso recuerda los amores de una luarquesa con un corsario venido de muy lejos. Cuentan que el padre de la doncella no aprobó la relación y cortó las cabezas de los amantes cuando estaban unidas en un apasionado beso. El puente es el beso fundido en piedra abrazando las dos orillas. Navia es de Asturias la región más bella, aun siendo Asturias lo mejor de España. Eso dijo don Ramón de Campoamor, que por supuesto era de Navia. Navia recibe su nombre de la diosa de las aguas prerromana Niega, y en su iglesia de Nuestra Señora de las Barcas se venera una virgen que se apareció en alta mar, salvando a unos asustados pescadores de una terrible tempestad. ¿Tendría la virgen algo que ver con la diosa? Es el símbolo de Tapia de Casariego. Buscándola llegan hasta aquí cada año miles de turistas tras la sombra de su faro y la belleza de sus playas. Antiguamente conocido como Vega de Ribadeo, en la margen derecha del río Eo, es una de las fronteras invisibles entre Asturias y Galicia. Se llega al puente del Fornacho por el Camino Real de Bustelo y se atraviesa como un Rubicón el río Eo, mientras Santiago de Abres dice que ya no se puede volver atrás y que ya no somos los mismos. Por aquí han pasado no solo peregrinos, sino también los arrieros de Castilla y la vía férrea procedente de las minas de Aponte Nova. Castropol es, en palabras de la escritora Ángeles Caso, callejas empedradas,
Ventanas cuyos visillos la esposa de un marino consumió los años bordando en soledad. Parques de novela decimonónica, bajo cuyos plátanos jugaron niños de blanco y azul. Casonas de antiguos señores, donde se consumaron amores y desamores. Ribadeo, la última ciudad de Galicia y la primera de Asturias. O al revés, porque en la raya de los celtas a veces la niebla y la belleza confunden las fronteras. Ni siquiera el río Eo separa, sino une. Tal vez porque las lampreas, el animal mágico de estas aguas, recorren la ría y vigilan los buenos amores de gallegos y asturianos. Sombras y de vientos oponía la tierra a las estrellas. Así comienza un poema de Álvaro Cunqueiro dedicado a Vilanova de Lourenzá. En su iglesia se guarda el marmóreo sepulcro paleocristiano de Osario Gutiérrez, conocido como el Conde Santo. La iglesia forma un todo con el monasterio del Salvador. En Mondoñedo recuerdan al gran escritor Álvaro Cunqueiro, que supo mirar las torres de la catedral mientras soñaba un pomar de manzanas tardías, de aquellas que tanto le gustaron. Hoy, su travieso espíritu sigue sentado en la plaza, en el corazón de la ciudad, puede que en el mismo lugar donde fue ejecutado Pedro Pardo de Cela, último defensor de la soberanía del Reino de Galicia frente a las pretensiones anexionistas de los reyes católicos. La villa, desde el principio, se forjó sobre mitos como el del obispo Maeloc. Renació muchas veces de sus cenizas, como cuando fue destruida por los árabes. Y fue capital de la provincia bretona hasta la eliminación formal del Reino de Galicia en 1833. Tuvo murallas defensivas con 6 puertas y una catedral de hermosa fachada rosácea, que no se eleva sobre la plaza, por lo que se dijo que era una catedral arrodillada. Llega a Villalba, capital de Aterrachá, oliendo en el aire la proximidad de Santiago. Fundada por los romanos en un cruce de caminos, su historia es también la de Fernán Pérez de Andrade el Bueno, promotor del puente que le da origen. Y su castillo fue uno de los pocos que escapó a la furia popular durante las revueltas de los irmandiños. Ya antes de que existiera el Camino de Santiago, el monasterio de Sobrado dos Monses era famoso en toda Galicia. Había sido parte del señorío de los Présaras, hasta que el último de los condes, Hermenegildo, fundó en el año 950 el monasterio, y en él profesó al quedar viudo de su esposa, Paterna Gundesíndez. Desde entonces, fue uno de los monasterios más ricos al heredar los bienes del condado.
traído al monte del gozo todos los valles, todas las iglesias, los campanarios, los verdes y el cielo que nos han visto pasar y en los que el peregrino ha dejado una parte de sí mismo. A Santiago no se vienen a buscar los tesoros de oro, azabache y piedra, aunque los haya, sino los tesoros invisibles que están en el fondo de nosotros mismos. El gozo de llegar se mezcla con la pena de haber llegado. Santiago de Compostela. Y ahora, como dice Torrente Ballester, en Compostela y su ángel, se está preparado para recibir Santiago como un regalo de las hadas, si se cree en ellas. No lo olvidéis, solo quienes conserven el poder de asombrarse entren en la ciudad. Por el camino del asombro recibirán en sus ojos la revelación que Dios quiere enviarnos, y que las piedras y los nombres proclaman claramente al que tenga ojos y sepa ver, al que oídos tenga y no los haya cerrado. Santiago, donde la lluvia es arte, es el ombligo del universo del peregrino. Aquí confluyen todas las mareas del tiempo y de la historia, desde aquel día del año 813 en que lo descubriera el pastor Pelayo. Decía Salvador García Bolaño: Compostela é unha rúa longa na memoria onde vagan os nomes e as horas que cada quen recorda. Santiago empezó a cambiar el mundo y sus propias calles. Paseando por sus plazas, se oyen los pasos de todos los que pasaron antes que nosotros y de los que pasarán. Paseando por sus rúas, que son las venas de luz y ribeiro que bombean calor al alma de Santiago, se siente el mismo deseo de tantos peregrinos anteriores: quedarse aquí para siempre. Se dijo que el camino del norte era el de los iniciados. Tal vez sea verdad, pero al final ni el camino es igual, ni nosotros somos ya iguales. Puede que hayamos encontrado el norte y que las catedrales de hierba y mar nos recorran por dentro. Adiós. Cando volverse volvo, todo estará onde estaba. Os mesmos montes negros e as mesmas alboradas, do Sar e do Sarela mirándose nas augas. Os mesmos verdes campos, as mesmas torres pardas da Catedral Severa, ollando as lontananzas.